Organicé una fiesta para celebrar el compromiso de mi hija. Su prometido susurró con desprecio: «Viejo fracasado, esta fiesta es horrible». No sabía que yo era el dueño de la empresa en la que trabajaban sus padres. Se enteraron de la peor manera posible. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos dónde nos escuchas en los comentarios. Este viejo tacaño, qué fiesta tan patética. Escuché a Horacio murmurarle a sus padres mientras pasaban junto a mí en el jardín de mi casa. Me quedé paralizado con la charola de botanas en las manos. La música de mariachi seguía sonando. Los invitados platicaban animados. Mi hija Ofelia reía con sus amigas junto a la mesa de regalos. Todo parecía perfecto, excepto que el prometido de mi única hija acababa de llamarme viejo tacaño en mi propia fiesta. Horacio Silva, 28 años, contador en alguna firma mediana, siempre bien peinado y con esa sonrisa que ahora me daba asco. Llevaba 6 meses saliendo con Ofelia y yo había organizado esta fiesta de compromiso en mi casa de la colonia Chapalita. Nada ostentoso, solo familia cercana y amigos. 40 personas, comida casera preparada por mi comadre Lupita, mariachi de 3 horas, decoración sencilla pero bonita. Al parecer, no era suficiente para el señorito. Coloqué la charola en la mesa más cercana y me acerqué despacio hacia donde Horacio conversaba con sus padres, Tomás y Sandra Silva. Los había conocido apenas 2 horas antes. Ella con su bolsa de marca que no dejaba de presumir. Él con su Rolex, probablemente falso. Me mantuve cerca, fingiendo revisar las bebidas del hielo. A mis 62 años, uno aprende a volverse invisible cuando conviene. ¿Ya viste la casa, mamá?, continuó Horacio en voz baja. Está bien ubicada, en Chapalita. Debe valer sus buenos 2,5 millones de pesos, mínimo. Sandra, su madre, se rió quedito. Una risa desagradable, como de quien se burla de alguien que no puede defenderse. Hijito, ¿y de qué sirve que tenga casa si vive como limosnero? Mira nomás esta fiesta. En mi casa hasta las criadas comen mejor. Sentí cómo se me tensaba la mandíbula. Respiré hondo. Todavía no, Gustavo. Todavía no. Tomás, el padre, le dio una palmada en el hombro a Horacio. Aguántate tantito, mijo. El viejo se ve que está delicado de salud. Con suerte, en un par de años ya no estorba y te quedas con todo. La casa, lo que tenga guardado. Ofelia es hija única, ¿no? Ajá. Horacio sonrió. Esa misma sonrisa con la que había pedido la mano de mi hija hace 3 semanas. Y ni siquiera tengo que casarme por bienes mancomunados. El vejestorio ni se va a dar cuenta si hacemos separación de bienes. Total, no creo que tenga mucho más aparte de esta casita. Casita, dijo. La casa que compré hace 35 años, cuando apenas era un lote baldío. La casa donde nací mi Ofelia. La casa que bauticé con el sudor de levantar mi primer negocio de autos usados hasta convertirlo en 4 agencias. Sandra suspiró, mirando hacia donde Ofelia platicaba con sus tías. Al menos la muchacha es bonita y educada. Se ve que es manejable. No como esas feministas de ahora que quieren mandar en todo. Mamá, tranquila. Horacio bajó aún más la voz, pero yo tenía buen oído. Ofelia es perfecta. Hace todo lo que le digo, me adora. Y cuando el viejo se muera, o lo metamos a un asilo, ya veremos qué hacemos. Por lo pronto, hay que aguantar. Ahí fue cuando Sandra me vio. Nuestras miradas se cruzaron por medio segundo. Ella palideció un poco, pero luego sonrió, amplia y falsa. Don Gustavo, justo estábamos diciendo qué fiesta tan acogedora. Me acerqué con calma, con esa misma calma que usaba cuando negociaba la compra de un auto y sabía que el vendedor mentía. Me da gusto que la estén pasando bien, dije, mirándolos uno por uno a los ojos. Es una reunión sencilla, de familia. Eso es lo que importa, ¿no? La familia. Horacio me extendió la mano. Esa mano que yo quería arrancarle ahí mismo. Por supuesto, don Gustavo. Estamos muy contentos de ser parte de su familia ahora. Le estreché la mano. Firme. Sostuve el apretón más tiempo del necesario, viéndolo directo a los ojos. Él parpadeó primero. Qué bueno, Horacio. Porque en mi familia hay ciertas reglas. Una de ellas es el respeto. Respeto entre todos. ¿Me explico? Claro, claro, dijo nervioso. Solté su mano y sonreí. Esa sonrisa que mis competidores en el negocio de autos habían aprendido a temer a lo largo de 40 años.
Disfruten la fiesta. Luego platicamos con más calma. Me alejé hacia donde estaba Ofelia, mi niña, mi única hija, 26 años, maestra de inglés. Todavía vivía conmigo porque decía que no había necesidad de gastar en renta. Tan noble, tan confiada, tan ciega al tipo de víbora que había metido a nuestra casa. ¿Todo bien, papá?, me preguntó Ofelia cuando me acerqué. Te veo serio. Todo perfecto, mija, le dije, besándole la frente. Solo pensaba en lo rápido que pasa el tiempo. Y era verdad. Pensaba en el tiempo. En cuánto tiempo me tomaría hacer lo que tenía que hacer. En cuánto tiempo le quedaba a Horacio Silva de creer que me había engañado. Porque lo había escuchado todo. Cada palabra, cada insulto, cada plan miserable. Y yo, Gustavo Herrera Morales, propietario de Auto Herrera con 4 agencias en Guadalajara, especialista en restauración de autos clásicos, el mismo que había sobrevivido la crisis del 95 y la del 2008, no iba a dejar que estos aprovechados destruyeran a mi hija. La fiesta continuó. Yo seguí sonriendo, brindando, abrazando a los invitados. Pero dentro de mí, algo había cambiado. El Gustavo bonachón que perdonaba y olvidaba había muerto en ese jardín. El Gustavo que nacía ahora era otro. Y los Silva iban a descubrir cuál era el precio de burlarse del viejo tacaño. El domingo por la mañana desperté a las 6, como siempre. La casa estaba en silencio. Ofelia todavía dormía en su cuarto del segundo piso. Me preparé café en la cocina. El mismo ritual de 30 años. Pero ese día, mientras esperaba que hirviera el agua, no podía dejar de pensar en la fiesta del día anterior. Este viejo tacaño. Cuando se muera, o lo metamos a un asilo. La muchacha es manejable. Cada palabra era un puñal. Pero lo que más me dolía no era el insulto a mí. Era lo que le esperaba a Ofelia. Me senté en la mesa del comedor con mi café y mi celular. Busqué en Google, investigador privado Guadalajara. Aparecieron varias opciones. Escogí una agencia con buenas reseñas y una oficina en Avenida Américas. A las 9 de la mañana ya estaba marcando. Investigaciones Delgado, buenos días, contestó una voz masculina. Buenos días. Necesito investigar a una persona. ¿Podemos vernos hoy? ¿Qué tan urgente es? Mucho. 2 horas después estaba sentado frente a Omar Delgado en su oficina del tercer piso de un edificio sobre Américas. 40 y tantos años, ex policía según me dijo, ahora dedicado a investigaciones privadas. Cuénteme qué necesita, don Gustavo, dijo, abriendo una libreta. Le conté todo. La fiesta, lo que escuché, mis sospechas. No omití ningún detalle. Omar tomaba notas sin interrumpirme. ¿Qué quiere saber exactamente?, preguntó cuando terminé. Todo. ¿Dónde trabajan? ¿Cuánto ganan? Si tienen deudas, propiedades, con quién se relacionan. Todo lo que pueda encontrar sobre Horacio Silva Mendoza, Tomás Silva Carrillo y Sandra Mendoza de Silva. Omar asintió. Le va a costar 45.000 pesos. 2 semanas de investigación intensiva, más gastos. ¿Acepta transferencia? Claro. Saqué mi celular y ahí mismo le transferí el anticipo. 30.000 pesos. Los otros 15 cuando me entregue el reporte. Le dije. Trato hecho. Mientras manejaba de regreso a casa, empecé a recordar. No podía evitarlo. Recordé cuando Ofelia tenía 7 años y vino corriendo del kinder, emocionada porque había sacado 10 en matemáticas. La cargué en brazos y le dije, vas a ser doctora, mija, o ingeniera, o lo que tú quieras ser. Recordé su quinceañera, el vestido rosa que escogió, la fiesta en el jardín Hidalgo, el vals que bailamos juntos mientras ella lloraba de felicidad. Eres el mejor papá del mundo, me había dicho ese día. Recordé cuando entró a la universidad, normal superior, para ser maestra. Quiero enseñar, papá, como tú me enseñaste a mí. Y yo, orgulloso, pagando cada semestre sin quejarme nunca. Recordé cada comida de domingo que preparábamos juntos, después de que su mamá murió hace 8 años. Pozole, birria, tostadas, Ofelia poniendo la mesa, yo cocinando, platicando de todo, de sus clases, de mis clientes, de la vida. Papá, ¿algún día me voy a casar? Me había preguntado hace 3 años, cuando tenía 23. Cuando encuentres a alguien que te merezca, mija, alguien que te trate como una reina, que te respete, que nos respete. Y ahora resulta que el hombre que había elegido mi niña
Era un vividor que solo veía en ella un medio para quedarse con mi casa. ¡Qué barbaridad! Llegué a casa cerca del mediodía. Ofelia estaba en la sala, viendo una película en la tele. ¿Dónde andabas, papá?, preguntó sin despegar la vista de la pantalla. Fui a misa. Mentí. Luego pasé por el mercado. Ah, qué bueno. ¿Y qué te pareció ayer, Horacio? Me senté en el sillón frente a ella. La miré. Tan parecida a su madre. Los mismos ojos cafés. La misma sonrisa sincera. Me pareció interesante, dije, escogiendo bien las palabras. ¿Interesante bueno o interesante malo?, preguntó, ahora sí volteando a verme. Interesante de voy a conocerlo mejor. Es pronto para opinar, mija. Ella sonrió, satisfecha. Te va a caer bien, ya verás. Es trabajador, inteligente, me trata súper bien. Estoy segura de que van a llevarse muy bien. Me trata súper bien. Si supiera cómo hablaba de ella cuando creía que nadie escuchaba. Seguro que sí, le dije. ¿Ya tienen fecha para la boda? Estábamos pensando en diciembre, pero Horacio dice que mejor esperemos al año que viene, para ahorrar más y hacer algo bonito, para que el viejo se muera antes y ahorrarse todo. Pensé, pero solo asentí. Los siguientes 14 días fueron los más largos de mi vida. Seguía mi rutina normal. Iba a las agencias, supervisaba ventas, atendía clientes. En las tardes me encerraba en mi taller del garaje, trabajando en mi Chevrolet Impala del 67, un clásico hermoso que llevaba 3 años restaurando. Horacio venía a cenar 2 o 3 veces por semana, siempre sonriente, siempre atento con Ofelia, siempre llamándome Don Gustavo, con esa voz melosa que ahora me provocaba náuseas. Pero yo sonreía, preguntaba por su trabajo, ofrecía cerveza, jugaba el papel del suegro complaciente, y esperaba. El día 15, Omar me llamó. Don Gustavo, tengo su reporte. ¿Puede venir a la oficina? Voy para allá. 1 hora después, Omar extendió sobre su escritorio un folder grueso con documentos, fotos, estados de cuenta. Prepárese, me advirtió. Esto es peor de lo que pensaba. Empezó a explicar. Tomás Silva trabajaba como gerente de ventas en Autoplaza, una cadena de agencias de autos usados sobre Avenida Patria. Ganaba 52.000 pesos al mes. Sandra era administradora en la misma empresa. 38.000 mensuales. Sonaba bien. Hasta que Omar mostró las deudas. Hipoteca de su casa en Bugambilias. 1.800.000 pesos pendientes. 3 tarjetas de crédito al límite. 400.000 pesos. Un préstamo personal. 350.000. 2 autos en leasing. 240.000. Total. 2.890.000 pesos de deuda. Viven muy por encima de sus posibilidades, explicó Omar. La casa, los coches, la ropa de marca. Todo es fachada. ¿Y Horacio?, pregunté. Trabajo estable en un despacho contable. 40.000 al mes. Pero fíjate en esto. Me mostró fotos de Horacio en bares caros de Andares, con amigos, botella tras botella. Tickets de restaurantes de 3.000, 4.000 pesos. Un historial de Uber de más de 8.000 pesos mensuales. Este muchacho gasta todo lo que gana, dijo Omar. Y a veces más. ¿Algo más?, pregunté, aunque ya tenía suficiente. Sí. Autoplaza está en problemas financieros. El dueño está buscando vender. He escuchado que anda pidiendo 24,5 millones de pesos. Esa información hizo que algo hiciera clic en mi cabeza. Una idea. Peligrosa. Costosa. Pero perfecta. Gracias, Omar, le dije, transfiriéndole los 15.000 restantes. Excelente trabajo. Esa noche, después de que Ofelia se durmió, me quedé en mi taller. El Impala estaba casi listo. Solo faltaban detalles. Pasé la mano por el cofre recién pulido. 40 años en el negocio automotriz me habían enseñado muchas cosas. Una de ellas, la paciencia es la diferencia entre una buena negociación y un maltrato. Los Silva querían mi casa. Querían aprovecharse de mi hija. Pensaban que era un viejo tonto, fácil de manipular. Qué equivocados estaban. Saqué mi celular y busqué el contacto de Santiago Ruiz, un abogado con el que había trabajado en varias compras de propiedades a lo largo de los años. Le escribí un mensaje. Santiago, necesito que me asesores en una compra importante. ¿Tienes tiempo esta semana? La respuesta llegó en menos de 5 minutos. Claro, don Gustavo. ¿El miércoles a las 10? Perfecto. Guardé el teléfono y miré el Impala.
Pronto estaría listo. Y yo también. Horacio Silva y sus padres iban a aprender algo que yo sabía muy bien. En el negocio de los autos, como en la vida, nunca subestimes al vendedor. Porque el que parece estar perdiendo, a veces es el que tiene todas las cartas. Y yo, definitivamente, tenía todas las cartas. El miércoles llegué al despacho de Santiago Ruiz a las 10 en punto. Su oficina estaba en un edificio sobre Avenida Américas, 5º piso, con vista hacia el periférico. Un lugar discreto pero profesional. Santiago me recibió con un apretón de manos firme. Nos conocíamos desde hace 15 años, cuando me ayudó con la escritura de mi tercera agencia. Don Gustavo, qué gusto verlo. Siéntese, por favor. ¿Un café? No, gracias. Voy directo al grano, Santiago. Le expliqué la situación. Todo. Desde la fiesta hasta el reporte de Omar. Santiago escuchaba sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Interesante, dijo cuando terminé. Y supongo que tiene un plan. Quiero comprar Autoplaza. Santiago levantó una ceja. ¿La empresa donde trabajan los padres del novio? Exacto. Omar dice que el dueño busca 24,5 millones. ¿Es factible? Santiago se reclinó en su silla, pensativo. Factible sí, pero son varias cuestiones. Primero, esa cantidad no es menor. Segundo, si usted aparece como comprador, los Silva van a sospechar de inmediato. Tercero, necesitamos estructurar esto legalmente para que no haya forma de que lo relacionen hasta el momento que usted decida. ¿Cuánto tiempo necesitamos? Si empezamos hoy, y todo sale bien, podríamos cerrar el trato en 3 semanas. Pero necesito que me autorice a contratar algunos servicios. Un despacho corporativo en Panamá para crear la empresa offshore, un intermediario confiable aquí en Guadalajara, y los trámites notariales correspondientes. ¿Cuánto va a costar todo esto, aparte del precio de compra? Entre honorarios legales, la estructura corporativa, el intermediario y los trámites, calculo unos 850,000 pesos. Más imprevistos, digamos que 1 millón para estar seguros. Casi 2 millones considerando el anticipo de Omar. Pero valía cada peso. Adelante. Necesito que esto sea absolutamente confidencial. Siempre lo es, don Gustavo. Salí de esa reunión con una sensación extraña. Una mezcla de nerviosismo y satisfacción. Después de tantos años construyendo negocios, ahora estaba usando ese conocimiento para algo completamente distinto. Justicia. O venganza. Tal vez ambas. Los siguientes días fueron una actuación digna de un Oscar. Horacio vino a cenar el jueves. Ofelia había preparado enchiladas, su platillo favorito. Don Gustavo, me dijo Horacio mientras comíamos. Ofelia y yo hemos estado platicando. Queremos adelantar la boda. ¿Adelantar? Pregunté, fingiendo sorpresa. ¿No habían dicho que el próximo año? Es que... Ofelia tomó la mano de Horacio. Estamos muy seguros de lo nuestro, papá. ¿Para qué esperar tanto? Para que me muera antes y te quedes con todo, pensé, pero sonreí. ¿Y cuándo estaban pensando? Septiembre, dijo Horacio. 4 meses. Tiempo suficiente para organizarlo todo. 4 meses. Qué conveniente. Justo cuando pensaban que yo estaría más débil, más fácil de controlar. Mija, si es lo que quieren, dije despacio, aunque no sé si voy a poder ayudar mucho con los gastos. Las agencias han estado un poco flojas últimamente. Vi cómo la expresión de Horacio cambiaba por una fracción de segundo. Decepción. Molestia. Luego volvió la sonrisa falsa. No se preocupe, don Gustavo. Entendemos perfectamente. Podemos hacer algo sencillo, ¿verdad, mi amor? Ofelia asintió, pero noté su decepción. Mi pobre niña, soñando con una boda bonita, y este desgraciado solo pensando en cómo exprimir hasta el último peso. Haré lo que pueda, dije. Al final, lo importante es que sean felices. Esa noche, después de que Horacio se fue, observé a Ofelia lavar los platos. Cantaba bajito, feliz, ajena a todo. Me dolía el alma verla así, tan ilusionada con un futuro que no existiría. Pero necesitaba que todo siguiera normal un poco más. Solo un poco más. El viernes, Santiago me llamó. Don Gustavo, buenas noticias. El dueño de Autoplaza está muy interesado en vender rápido. Tiene problemas de liquidez urgentes. Si podemos hacer una oferta en efectivo, creo que aceptaría menos de lo que pide. ¿Cuánto menos? Propongo 23,800,000, siempre y cuando cerremos en menos de un mes. Hice los cálculos mentales.
Con el millón de gastos legales, estábamos hablando de casi 25 millones de pesos, la mayor parte de mis ahorros líquidos, pero Autoplaza era un buen negocio, y además, la oportunidad de ver las caras de Tomás y Sandra cuando descubrieran quién era su nuevo jefe no tenía precio. Hazlo, pero quiero conocer al dueño personalmente antes de firmar nada. Entendido. Le organizo una reunión para la próxima semana. Esa noche no pude dormir bien. Daba vueltas en la cama pensando. No era solo el dinero. Era la magnitud de lo que estaba haciendo. Comprar una empresa entera solo para darles una lección a estos aprovechados. ¿Estaba exagerando? ¿Era demasiado? Recordé las palabras de Horacio en la fiesta. Cuando el viejo se muera, o lo metamos a un asilo. Recordé la risa de Sandra. En mi casa hasta las criadas comen mejor. Recordé a Tomás. Con suerte, en un par de años ya no estorba. No, no estaba exagerando. El domingo fui a misa temprano. No por mentirle a Ofelia, sino porque realmente necesitaba pensar. Me senté en una banca al fondo de la iglesia de San Francisco, viendo cómo entraba la luz por los vitrales. No pedí orientación divina ni nada por el estilo. Solo me senté ahí, en silencio, organizando mis pensamientos. Había construido mi negocio desde cero. 4 agencias, empleados que dependían de mí, una reputación intachable en el sector automotriz de Guadalajara. Y ahora estaba a punto de usar todo ese peso, toda esa experiencia, para algo completamente diferente. Pero cuando pensaba en Ofelia, en cómo la veían estos miserables, en cómo planeaban usarla, toda duda desaparecía. Salí de la iglesia con la mente clara. Esto no era venganza irracional. Era proteger a mi hija. Era enseñarles a estos vividores que el respeto no es negociable. El lunes siguiente recibí otro mensaje de Santiago. Reunión programada para el miércoles 3 de junio, 11 a.m., oficinas de Autoplaza. Vaya solo, como un posible inversionista interesado en el negocio automotriz. El dueño se llama Ernesto Gálvez. Perfecto. Todo estaba cayendo en su lugar. Mientras tanto, Horacio seguía viniendo a casa, cada vez más confiado. El martes por la noche, cuando pensaba que yo no estaba cerca, lo escuché hablando por teléfono en el jardín. «Mamá, tranquila. El viejo ya dijo que no tiene mucho dinero. Así que mejor. Menos complicaciones después. Nomás nos casamos. Esperamos un tiempo prudente. Y ya». Me quedé detrás de la puerta de la cocina, escuchando. Mi sangre hervía. Ofelia no sospecha nada, continuó. Está feliz con su bodita sencilla. Pobrecita, tan ilusionada. Ni modo, así le tocó. Así le tocó. Como si mi hija fuera un premio de consolación. Salí al jardín como si nada. Horacio, ¿todo bien? Se sobresaltó. Casi tira el celular. Don Gustavo. Sí, sí. Solo hablaba con mi mamá. Ya sabe, cosas de la familia. Qué bueno que tienes buena relación con tus padres. Dije, manteniendo el tono casual. La familia es lo más importante, ¿no crees? Por supuesto, don Gustavo. Lo miré directo a los ojos. Él parpadeó primero, nervioso. Bueno, dije finalmente. No te quito más tiempo. Saluda a tu mamá de mi parte. Entré a la casa dejándolo ahí, confundido. Pequeñas grietas. Pequeñas señales de que no era tan tonto como creían. Pronto lo sabrían con certeza. El miércoles 3 de junio llegué a las oficinas de Autoplaza sobre Avenida Patria. Un edificio de 2 pisos, nada ostentoso pero bien ubicado. En el estacionamiento había unos 20 autos usados en exhibición. El negocio se veía decente. Ernesto Gálvez me recibió en su oficina del segundo piso. Un hombre de unos 50 años, con cara de cansancio. Los problemas financieros se le notaban en las ojeras. Don Gustavo Herrera, dijo, estrechándome la mano. Santiago me habló muy bien de usted. Siéntese, por favor. Nos sentamos. Había café ya servido en la mesa. Mire, don Ernesto, comencé. Voy a ser honesto con usted. Tengo 4 agencias de autos en Guadalajara. Auto Herrera, tal vez las conozca. Sus ojos se iluminaron. ¿Auto Herrera? Por supuesto. Tienen muy buena reputación. Gracias. Pues verá, estoy en una etapa de mi vida donde quiero expandir un poco. Autoplaza me interesa, pero necesito saber en qué condiciones está realmente el negocio. Durante la siguiente hora, Ernesto me mostró todo. Estados financieros, inventario, cuentas por cobrar, nómina. El negocio no estaba mal, pero tenía flujo de efectivo apretado.
Demasiados autos comprados a crédito, pagos vencidos con proveedores. ¿Y el personal? Pregunté. Tengo 18 empleados. La mayoría llevan años aquí. Buenos trabajadores en general. ¿En general? Ernesto suspiró. Bueno, siempre hay uno que otro que podría mejorar. Pero nada grave. Interesante. Me preguntaba si Tomás y Sandra estaban en esa categoría. Don Ernesto, Santiago me dijo que busca 24,5 millones. Siendo franco, me parece un poco alto para la situación actual del negocio. Vi cómo se tensaba. Necesitaba este dinero, eso era obvio. ¿Qué propone usted? 23,8 millones. En efectivo. Transferencia inmediata al cierre. Y cerramos en 2 semanas. Se quedó callado, pensando. Yo esperé. En las negociaciones, el primero que habla pierde. 24 millones, dijo finalmente. Pero mantengo la fecha de 2 semanas. 23,800. Ese es mi tope. ¿Lo toma o lo deja, don Ernesto? Más silencio. Lo vi calcular mentalmente, probablemente pensando en sus deudas urgentes. Trato, dijo, extendiendo la mano. Se la estreché. Firme. Profesional. Santiago preparará los documentos. ¿Le parece bien firmar el próximo viernes 12 de junio? Me parece perfecto. Salí de Autoplaza con una mezcla de emociones. Acababa de comprometer 23,8 millones, la mayor inversión individual de mi vida. Y ni siquiera era principalmente por negocio. Pero al imaginarme las caras de Tomás y Sandra cuando se enteraran, valía cada peso. Los siguientes días fueron intensos. Santiago y su equipo trabajaban en los documentos. Yo revisaba contratos, verificaba números, me aseguraba de que todo estuviera en orden. También seguí mi rutina normal. No podía levantar sospechas. El jueves, Ofelia me encontró en el taller trabajando en el Impala. Papá, necesito hablar contigo. Claro, mija. Dime. Se sentó en el banco de trabajo, nerviosa. Es sobre la boda. Sandra, la mamá de Horacio, me llamó hoy. Dice que podríamos hacer la recepción en un salón que ella conoce, pero cuesta 120,000. 120,000, para estos que supuestamente vivían tan bien. ¿Y qué le dijiste? Que tenía que hablarlo contigo primero. Papá, sé que dijiste que las agencias estaban flojas, pero es mi boda. Yo pagaría la mitad con mis ahorros, solo necesitaría que tú... Me partía el corazón verla así, queriendo su día especial, y yo haciéndome el pobretón. Mija, déjame ver qué puedo hacer, ¿sí? Dame unos días. Gracias, papá. Me abrazó y se fue. Me quedé ahí, en el taller, sintiéndome miserable. Pero era necesario. Necesitaba que los Silva siguieran creyendo que no tenía dinero. El viernes 12 de junio llegó rápido. La firma sería a las 10 de la mañana en la notaría sobre Avenida Américas. Santiago había estructurado todo a través de una empresa panameña llamada Inversiones del Pacífico, S.A. Mi nombre no aparecía en ningún documento público. Llegué a las 9:40. La notaría era un lugar formal, con ese olor a papel viejo y madera barnizada típico de estos lugares. Santiago ya estaba ahí, con un maletín lleno de documentos. Todo listo, don Gustavo. Revisé cada cláusula 3 veces. ¿Y la confidencialidad? Hermética. Ernesto sabe que hay un comprador, pero solo conoce a los intermediarios. Su nombre no sale hasta que usted decida revelarlo. Ernesto llegó a las 10 en punto, acompañado de su contador. El notario, un señor mayor de apellido Martínez, nos hizo pasar a una sala de juntas. Señores, procedamos con la lectura de la escritura de compraventa de las acciones de Autoplaza, S.A. de C.B. La siguiente hora fue un maratón de lenguaje legal. Cláusulas, términos, condiciones. El notario leyó cada palabra. Yo escuchaba atento, verificando mentalmente que todo correspondiera a lo acordado. ¿Alguna objeción o duda?, preguntó finalmente el notario. Ninguna, dije yo. Ninguna, repitió Ernesto. Entonces procedamos a la firma. Firmé los documentos uno por uno. Ernesto hizo lo mismo. El contador certificó. Santiago revisó las firmas. El notario puso sus sellos. Y así, en menos de 90 minutos, me convertí en el nuevo dueño de Autoplaza. Don Gustavo, me dijo Ernesto cuando terminamos. Espero que le vaya muy bien con el negocio. Gracias. Y usted, que encuentre la paz que busca. Sabía que ese dinero le resolvería sus problemas inmediatos. Para él era un alivio. Para mí,
Era el principio de algo mucho más grande. Esa tarde, Santiago y yo nos reunimos en mi oficina de Auto Herrera. ¿Y ahora qué sigue?, me preguntó. Ahora esperamos. Ernesto anunciará la venta la próxima semana, pero sin revelar al comprador todavía. Dirá que hay un periodo de transición de 3 semanas. ¿Y el 3 de julio? El 3 de julio es cuando se hace oficial el cambio de administración. Ahí es donde yo aparezco. Santiago sonrió. Me conocía bien. Va a ser interesante ver sus caras. Eso espero. Guardamos silencio un momento. Luego Santiago se puso serio. Don Gustavo, ¿está seguro de esto? Es mucho dinero y esfuerzo solo para... No es solo para darles una lección. Lo interrumpí. Autoplaza es un buen negocio. Con la gestión correcta, puedo hacerla rentable. Y sí, de paso les enseño a los Silva que uno no se aprovecha de la gente, especialmente no de mi familia. Entiendo. Además, Santiago, piénsalo. Cuando Tomás y Sandra se enteren de quién es su nuevo jefe, ¿crees que Horacio va a seguir tan interesado en casarse con mi hija? Ahí estaba. El verdadero objetivo. Romper esta farsa de compromiso, mostrándole a Ofelia quién era realmente ese hombre. Santiago asintió, entendiendo finalmente la magnitud del plan. Es brillante, don Gustavo. Retorcido, pero brillante. 40 años en este negocio me enseñaron muchas cosas. Una de ellas, la mejor venganza es la que parece un movimiento de negocios normal. Esa noche en casa, Horacio vino a cenar otra vez. Ofelia había hecho pollo en mole, uno de mis platillos favoritos. Don Gustavo, dijo Horacio, ¿ya pensó en lo del salón para la boda? Todavía no he podido, hijo, mentí. Pero prometo que esta semana reviso las finanzas. No se preocupe. Entendemos que están tiempos difíciles, dijo con esa voz melosa que me provocaba náuseas. Tiempos difíciles, dijo. El mismo día que acababa de gastar casi 25 millones de pesos en comprar su fuente de ingresos familiar. La ironía era deliciosa. Gracias por entender, le dije, mordiéndome la lengua para no sonreír. Después de la cena, mientras Ofelia recogía la cocina, Horacio salió al jardín a hacer una llamada. Salí detrás de él, quedándome donde podía escuchar, pero él no me veía. Mamá, el viejo sigue en las mismas. Dice que no tiene para la boda. Sí, ya sé. Pero Ofelia quiere algo bonito y yo no puedo decirle que no. ¿Qué? No. No creo que tenga guardado más. La casa sí, pero eso lo vemos después. Tranquila. Ya te dije que todo va según el plan. Según el plan. Su plan. Qué lástima que no conocían el mío. Me regresé a la casa antes de que terminara la llamada. En 2 semanas y media, el 3 de julio, todo cambiaría. Tomás y Sandra descubrirían quién era su nuevo jefe. Horacio vería cómo se desmoronaba su esquemita perfecto. Y Ofelia finalmente vería la verdad. Solo necesitaba un poco más de paciencia, un poco más de actuación. Después de todo, lo mejor de una buena venganza no es el golpe, es la anticipación. Es saber que tienes todas las cartas mientras el otro sigue creyendo que está ganando. Y yo tenía todas las cartas. El lunes 30 de junio, Ernesto Gálvez envió un correo masivo a todos los empleados de Autoplaza. Estimados colaboradores, les informo que Autoplaza ha sido adquirida por nuevos inversionistas. El proceso de transición comenzará esta semana. El próximo jueves 3 de julio habrá un anuncio oficial sobre el cambio de administración. Los gerentes y personal clave están convocados a una reunión especial el jueves 10 de julio a las 10:00 am en la sala de juntas. Atentamente, Ernesto Gálvez. Esa misma tarde, Horacio llegó a casa más temprano que de costumbre. Lo escuché hablando con Ofelia en la sala. Mi amor, mis papás están muy nerviosos. Su empresa cambió de dueños. ¿En serio?, preguntó Ofelia. ¿Y eso es malo? No sé. Depende de quién sea el nuevo jefe. Dicen que el jueves van a anunciar todo. Mis papás tienen miedo de que haya despidos. Me quedé en la cocina, preparando café, escuchando cada palabra. El corazón me latía rápido. Faltaban 10 días. Qué mala onda, dijo Ofelia. ¿Crees que pierdan el trabajo? Espero que no. Aunque, si lo pierden, tendríamos que ayudarlos, ¿no? Tu papá podría... Horacio, ya te dije que mi papá no está bien de dinero ahorita. Ya sé. Solo digo que... Bueno, cuando nos casemos, seguro las cosas mejoran para todos. Qué interesante. Cuando nos casemos. Como si fuera inevitable.
como si Ofelia fuera un cajero automático que solo necesitaba la contraseña correcta. El jueves 3 de julio fue el día del anuncio oficial. Ernesto reunió a todos en el patio de Autoplaza a las 9 de la mañana. Equipo, les presento oficialmente a los representantes de los nuevos dueños. Santiago apareció con otros 2 abogados, rostros desconocidos para todos, perfectos intermediarios. A partir de hoy, Autoplaza opera bajo nueva administración, explicó Santiago. Durante los próximos días habrá cambios en procesos y estructura. El próximo jueves 10 de julio, el nuevo propietario se reunirá personalmente con el personal clave. Vi el video que Santiago me envió. La cara de Tomás era un poema. Nervioso, sudando. Sandra se mordía las uñas. Ninguno de los dos sospechaba nada todavía. Perfecto. Esa noche, Horacio vino a cenar otra vez. Estaba más callado que de costumbre. Ofelia le preguntó varias veces qué le pasaba. «Mis papás están muy estresados», dijo finalmente. «El cambio en su trabajo los tiene mal. Y con todas sus deudas...» Se calló de golpe, como si hubiera dicho algo que no debía. «¿Deudas?», preguntó Ofelia. «Pensé que tus papás estaban bien económicamente». «Sí, están bien. Solo, ya sabes, cosas normales. Hipoteca, tarjetas. Nada grave. Nada grave. Casi 3 millones de pesos de deuda. Pero nada grave». Me tragué la risa y seguí comiendo mis enchiladas. «Don Gustavo», Horacio me miró, «usted que tiene experiencia en negocios, ¿qué le parece cuando una empresa cambia de dueño? ¿Despiden a mucha gente?». Me tomé mi tiempo masticando. Lo dejé sudar un poco. «Depende del nuevo dueño», dije finalmente. «Si es alguien que sabe lo que hace, generalmente limpia la casa primero. Se deshace de los empleados que no producen, de los que solo están ahí de adorno, de los que viven del cuento». Vi cómo se le movía la nuez de Adán al tragar saliva. «Claro, tiene sentido. Pero si los papás de Horacio son buenos trabajadores», intervino Ofelia. «No tienen de qué preocuparse, ¿verdad, papá?». «Si son buenos trabajadores, no», respondí, mirando a Horacio directo a los ojos. «El problema es cuando la gente cree que puede hacer lo mínimo y vivir de las apariencias. Esos son los primeros en irse». El silencio que siguió fue delicioso. Los siguientes días transcurrieron en una tensión casi palpable. Horacio venía todos los días, supuestamente a apoyar a Ofelia, pero yo sabía que era para estar cerca, para ver si yo sabía algo, para tratar de conseguir información. El martes 8 de julio, 2 días antes de la reunión, sonó mi teléfono. Era Omar. «Don Gustavo, tengo el último paquete de grabaciones que me pidió». «Perfecto. Mándamelo por correo encriptado». «Ya va». «Y don Gustavo, son fuertes, muy fuertes. Eso espero». Esa noche, después de que Ofelia se durmió, me encerré en mi taller y escuché las grabaciones. Omar había logrado captar varias conversaciones telefónicas de Horacio de los últimos días. En una, Horacio hablaba con un amigo. «El viejo ya está en las últimas, compa. Nomás me caso, espero un añito, y santo remedio. La casa es mía, la lana es mía, y me deshago de la esposa cuando quiera. Ni siquiera voy a hacer bienes mancomunados». En otra, hablaba con su mamá. «Mamá, tranquila. En cuanto me case con Ofelia, puedo ayudarlos con su deuda. El viejo tiene que tener guardado algo, y la casa vale mínimo 2,5 millones. Con eso salimos todos». Y la más reciente, del lunes anterior. «No te preocupes, Sandra. Si pierden el trabajo, Ofelia me va a ayudar a convencer al viejo. Pobrecita, tan ingenua. Hace lo que le digo». Guardé las grabaciones en una USB. Evidencia perfecta. Pero todavía no era momento de mostrárselas a Ofelia. Primero tenía que darle el golpe a los Silva. Después vendría lo demás. El miércoles 9 de julio, un día antes de la reunión, fui a Autoplaza por primera vez como dueño. Llegué a las 7 de la tarde, cuando ya no había nadie. Santiago me esperaba con las llaves. «Todo listo para mañana, don Gustavo». Caminamos por las instalaciones. El lote de exhibición, las oficinas, la sala de juntas. Mi sala de juntas ahora. «¿Nervioso?», preguntó Santiago. «¿Nervioso?», me reí. Llevo esperando esto desde el 17 de mayo. 62 años me tardé en aprender que la mejor venganza se sirve fría. Y mañana, Santiago, va a hacer un frío que pela. Esa noche casi no dormí. No por nervios, sino por anticipación. Me levanté a las 5 de la mañana. Me bañé.
Me puse mi mejor traje azul marino, el que usaba para las negociaciones importantes, zapatos boleados, corbata de seda, mancuernillas de plata que me había regalado mi esposa hace 20 años. Me miré en el espejo. Gustavo Herrera Morales, 62 años, 4 agencias de autos, ahora 5, contando Autoplaza, padre de Ofelia, y el próximo jefe de Tomás y Sandra Silva. Sonreí, la misma sonrisa que mis competidores habían aprendido a temer. Órale pues, le dije a mi reflejo. Vamos a ver qué tan graciosa les parece la fiesta ahora. Llegué a Autoplaza a las 9:30 de la mañana del jueves 10 de julio. Estacioné mi camioneta en el lugar que decía Dirección General. Santiago ya estaba ahí, esperándome en el estacionamiento. ¿Listo?, me preguntó. Más que listo. Subimos al segundo piso por la escalera trasera. La sala de juntas tenía una entrada lateral que daba directamente a la oficina principal. Podíamos entrar sin que nadie nos viera desde el pasillo. A través de la ventana de la puerta, observé cómo llegaban los empleados convocados. 12 personas en total. Gerentes, supervisores, administración. Todos con sus mejores ropas, intentando causar buena impresión al nuevo jefe misterioso. Y ahí estaban Tomás y Sandra Silva. Él con un traje gris que probablemente le costó más de lo que podía pagar. Ella con un vestido negro y ese collar de perlas que había presumido en la fiesta de compromiso. Ambos nerviosos, incómodos, sudando a pesar del aire acondicionado. Los vi sentarse del lado izquierdo de la mesa. Sandra se acomodaba el pelo cada 30 segundos. Tomás revisaba su celular constantemente, con las manos temblorosas. «Están aterrados», murmuró Santiago a mi lado. Y apenas comienza el show. A las 10 en punto, Santiago entró primero. Yo me quedé afuera, escuchando. «Buenos días a todos», dijo Santiago. «Gracias por venir. Sé que han estado ansiosos por conocer al nuevo propietario de Autoplaza. Pues bien, está aquí, y está listo para presentarse». Hizo una pausa. Dramática. Perfecta. «Les presento a don Gustavo Herrera Morales». Abrí la puerta y entré. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto, como si alguien hubiera oprimido el botón de mute en el universo. Caminé despacio hacia la cabecera de la mesa. Cada paso resonaba en el piso de madera. 12 pares de ojos me seguían, pero yo solo miraba a 2 personas. Tomás Silva estaba pálido, y cuando digo pálido, no exagero. El color le abandonó la cara tan rápido que pensé que se iba a desmayar ahí mismo. La boca se le abrió, pero no salió ningún sonido. Solo ese gesto de pez fuera del agua, tratando de respirar. Sandra estaba igual. Tenía los ojos tan abiertos que parecía que se le iban a salir de las órbitas. Las manos le temblaban sobre la mesa. El collar de perlas se movía con cada respiración agitada. «Buenos días», dije, sentándome en la silla principal. «Me da mucho gusto conocerlos a todos». Tomás encontró su voz, quebrada, ronca, apenas un susurro. «Espera, ¿no eres el papá de Ofelia?», completé la pregunta por él. «Sí, soy yo. Gustavo Herrera Morales. Mucho gusto». «Ah, perdón, ya nos conocemos, ¿verdad? En la fiesta de compromiso. Aquella fiesta tan... ¿Cómo la llamaste, Tomás?». «Ah, sí, patética». Sandra emitió un sonido, algo entre un quejido y un suspiro. Su cara pasó del blanco al rojo en segundos. Nosotros, balbuceó. «¿Qué pasó, Sandra?». La interrumpí, manteniendo mi tono amable. «¿El gato te comió la lengua? Qué raro. En mi casa hablabas muy bien. Algo sobre que hasta tus criadas comían mejor que en mi fiesta, ¿no?». Los otros 10 empleados miraban la escena sin entender nada. Sus caras iban de la confusión al shock según procesaban lo que estaba pasando. «Don Gustavo». Tomás intentó levantarse, pero las piernas no le respondieron. «Nosotros no. Fue un malentendido». «¿Malentendido?». Levanté una ceja. «Qué curioso». Yo escuché muy claramente. «El viejo se ve que está delicado de salud. Con suerte, en un par de años ya no estorba». «¿Eso también fue un malentendido, Tomás?». Sandra empezó a llorar, lágrimas silenciosas que le corrían por las mejillas, arruinando su maquillaje caro. Las manos le temblaban tanto que tuvo que ponerlas bajo la mesa. «Por favor», susurró. «Nosotros no queríamos...». «Ay, Sandra», dije, sacando mi celular. «Claro que querían. Querían mi casa. Querían aprovecharse de mi hija. Querían que me muriera,
o me metieran a un asilo para quedarse con todo. Lo único que no querían era que yo los escuchara. Me recliné en mi silla, disfrutando cada segundo. Pero fíjense qué curioso. Resulta que este viejo tacaño no es tan tacaño. De hecho, hace unas semanas compré esta empresa, Autoplaza, su fuente de ingresos, su salvavidas en medio de sus casi 3 millones de pesos de deuda. Tomás se puso verde, literalmente verde, como si fuera a vomitar ahí mismo. ¿Cómo sabes eso? Tartamudeó. ¿Cómo sé qué? ¿Que deben 1.800.000 de hipoteca? ¿400.000 en tarjetas? ¿350.000 en préstamos personales? ¿O que sus 2 autos de lujo están en leasing y deben 240.000? Híjole, Tomás, uno aprende muchas cosas cuando tiene los recursos correctos. Santiago, desde su lugar junto a la puerta, sonreía discretamente. Los otros empleados estaban en shock total. Esto es acoso, dijo Sandra, encontrando algo de coraje en su desesperación. Usted no puede... ¿Yo no puedo qué, Sandra? La interrumpí, mi voz súbitamente fría. ¿No puedo hacer un proceso de auditoría de MI Empresa? ¿No puedo revisar el desempeño de mis empleados? ¿No puedo establecer metas para mejorar la productividad? Me puse de pie. Todos me miraron. Déjenme explicarles cómo van a funcionar las cosas ahora. Durante los próximos 60 días, todos ustedes serán evaluados. Desempeño, ventas, actitud, todo. Aquellos que cumplan con los estándares, se quedan. Los que no, me encogí de hombros. Hay muchas personas buscando trabajo allá afuera. Tomás intentó protestar. Pero no puedes... ¿Tuteándome ahora, Tomás? ¡Qué confianzudo! En el trabajo, soy don Gustavo o señor Herrera. ¿Entendido? Su cara se puso roja de humillación. Asintió, sin poder mirarme a los ojos. Bien. Ahora, para ustedes dos tengo metas especiales. Continué, volviendo mi atención a los Silva. Tomás, tu salario es de 52.000 pesos mensuales. Sandra, 38.000. Esos son 90.000 mensuales entre ambos. Considerando sus números de ventas de los últimos 6 meses, digamos que no están justificando ni la mitad de ese salario. Sandra sollozó más fuerte. Tomás solo miraba la mesa, derrotado. Así que aquí está su meta. Aumentar las ventas en 40% en los próximos 2 meses. Si lo logran, se quedan. Si no, dejé la frase en el aire. Y con sus deudas de casi 3 millones, les recomiendo que lo logren. Porque encontrar otro trabajo que les pague 90.000 mensuales entre los dos, híjole, va a estar difícil. Esto es venganza, murmuró Tomás. ¿Venganza? Me reí. No, Tomás. Venganza sería haberlos despedido en el acto. Esto es, digamos que es darles una oportunidad. Una que francamente no merecen después de cómo hablaron de mí y de mi hija. Vi cómo se rompían frente a mis ojos. El orgullo, la arrogancia, la pretensión, todo se desmoronaba. Ya no eran los Silva ricos y exitosos que presumían en la fiesta. Eran 2 empleados aterrados, aferrados a trabajos que dependían del capricho del viejo tacaño. Una cosa más, agregué antes de terminar. Voy a instalar cámaras nuevas en toda la empresa, para mejorar el servicio al cliente, por supuesto, y para asegurarme de que todos mis empleados están trabajando las horas que deben trabajar. El mensaje era claro. Los iba a vigilar. Todo el tiempo. La reunión terminó, dije. Todos de regreso a sus puestos, excepto Tomás y Sandra. Ustedes se quedan. Los demás salieron rápidamente, sin duda ansiosos por chismear sobre lo que acababan de presenciar. Santiago cerró la puerta detrás de ellos. Cuando quedamos solos los 4, me senté de nuevo. Tomás y Sandra parecían 2 criminales esperando sentencia. ¿Van a correr a contarle a Horacio? Pregunté directamente. Se miraron entre ellos. Sandra asintió despacio. Adelante, dije. Díganle al futuro esposo de mi hija que su suegro, el viejo tacaño, resulta que es su jefe. Díganle que su plan perfecto acaba de irse al caño. Y díganle que si quiere hablar conmigo, sabe dónde encontrarme. Me levanté para irme. En la puerta me detuve. Y Tomás, Sandra, bienvenidos a Autoplaza. Espero que disfruten trabajar aquí. Yo sé que yo voy a disfrutar ser su jefe. Salí de la sala dejándolos destrozados. Afuera, Santiago me alcanzó en el pasillo. Eso fue brutal, don Gustavo. Fue necesario, respondí.
Y apenas es el principio. Tenía razón. Esto era solo el primer golpe. El verdadero knockout vendría después. Pero por ahora, mientras manejaba de regreso a casa, me permití saborear la victoria. Las caras de Tomás y Sandra cuando me vieron entrar, el shock, el terror, la humillación. Valía cada peso de esos 23.800.000. Absolutamente cada peso. Esa misma tarde del jueves 10 de julio, apenas 2 horas después de la reunión en Autoplaza, Horacio apareció en mi casa. No llamó antes. No tocó. Simplemente entró como si fuera suya. Lo encontré en la sala, paseándose de un lado a otro como animal enjaulado. Ofelia estaba en su escuela, dando clases. Perfecto. Don Gustavo, dijo cuando me vio. Su voz temblaba. Necesitamos hablar. Claro, Horacio. Siéntate. Prefiero estar de pie. Respiró hondo. Mis papás me contaron lo que pasó hoy. Ah, ¿sí? ¿Y qué te contaron exactamente? Que usted es el dueño de Autoplaza, que los amenazó, que les puso metas imposibles. Me senté en mi sillón favorito, crucé las piernas. Tranquilo. En control. No los amenacé, Horacio. Les di instrucciones de trabajo. Soy su jefe ahora. Es diferente. Pero usted hizo esto por venganza. Explotó. Por algo que escuchó en la fiesta. ¿Algo que escuché? Levanté una ceja. Mira, chamaco. Tú y tus papás hablaron de meterme a un asilo, de esperar a que me muriera, de quedarse con mi casa. ¿Eso te parece algo? Se quedó callado. La cara se le puso roja. Yo nunca... Sí, tú nunca lo dijiste directamente en la fiesta. Lo interrumpí. Pero tampoco los defendiste. Te reíste. Asentiste. Y después, cuando pensabas que no escuchaba, le dijiste a Ofelia que yo era una nebdaja. ¿O también vas a negar eso? Vi cómo la mandíbula se le tensaba. Sabía que lo había cachado. Don Gustavo, mire, podemos arreglar esto. Yo hablo con Ofelia, adelantamos la boda, y usted podría ser más flexible con mis papás en Autoplaza. Ahí estaba. La verdadera razón de su visita. Negociación. Chantaje emocional disfrazado de conciliación. ¿Adelantar la boda? Dije. Qué interesante. Hace 2 meses querían esperar. Ahora tienen prisa. ¿Será porque necesitan asegurarse de que Ofelia los apoye cuando sus papás pierdan el trabajo? No es así. Claro que es así. Me puse de pie. Pero ¿sabes qué, Horacio? Te voy a dar el gusto. Puedes adelantar la boda. Sus ojos se iluminaron. Pobre tonto. ¿En serio? Sí, pero con una condición. Firmas capitulaciones matrimoniales con separación de bienes. La luz en sus ojos se apagó como foco fundido. ¿Qué? No, eso no... ¿Eso no qué? Lo presioné. ¿No era tu plan? ¿Casarte con mi hija, esperar a que yo me muriera y quedarte con todo? Pues si te casas con separación de bienes, lo que yo tenga sigue siendo mío. Y lo de Ofelia, suyo. Nada de bienes mancomunados. Pero eso no es normal. La gente se casa con bienes compartidos. La gente que se casa por amor, sí, dije. Los que se casan por interés, como tú, prefieren asegurar el dinero primero. Así que decide, Horacio. O firmas las capitulaciones, o no hay boda. Se quedó ahí, paralizado. Vi cómo su cerebro trabajaba, calculando, buscando salidas. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Claro, tómate tu tiempo. Pero mientras lo piensas, recuerda esto. Tus papás tienen 2 meses para aumentar sus ventas un 40%. Y esas cámaras que instalé en Autoplaza graban todo, incluyendo las horas de trabajo. Así que si están perdiendo tiempo planeando cómo convencerme de algo, pues ya saben lo que les espera. Salió de mi casa dando un portazo. Perfecto. Que corriera con sus papás. Que se desesperaran todos juntos. Los siguientes días fueron fascinantes de observar. Tomás y Sandra trabajaban como nunca. Llegaban a Autoplaza a las 7 de la mañana. Se iban a las 9 de la noche. Llamando clientes, ofreciendo descuentos, desesperados por cumplir esa meta imposible. Imposible porque yo me había asegurado de eso. Les di los peores prospectos. Los clientes difíciles. Los que llevaban meses sin comprar nada. Santiago me llamó el martes 15 de julio. Don Gustavo, los Silva están trabajando de sol a sol. Lo sé. Los veo en las cámaras. ¿Cree que logren la meta? No, respondí con seguridad. Las matemáticas no mienten, Santiago. Están vendiendo un 10,
máximo 15% más. Para llegar al 40%, necesitarían un milagro. Y yo no estoy en el negocio de repartir milagros. Esa misma semana, Horacio vino 3 veces a la casa, cada vez más desesperado, cada vez presionando más a Ofelia sobre adelantar la boda. El viernes 18 de julio, escuché la conversación desde la cocina. Mi amor, ¿por qué no le dices a tu papá que mejor nos casamos el 2 de agosto? Es sábado, podemos conseguir algún salón. Pero Horacio, eso es en 2 semanas. No da tiempo de organizar nada. No necesitamos mucho. Algo sencillo. Lo importante es que estemos juntos. Qué romántico. Tan desesperado por amarrarse legalmente a mi hija que hasta sonaba convincente. Esa noche, Omar me envió una grabación nueva. Horacio hablando por teléfono con su madre. Mamá, el viejo quiere que firme separación de bienes. No puedo hacer eso. Si me caso así, no puedo ayudarlos cuando los corran. Sí, ya sé que solo faltan 6 semanas. Por eso necesito casarme ya, antes de que... No, Ofelia no sospecha nada. Es bien ingenua. Hace lo que le digo. Podré aguantarla un tiempo. Lo importante es tener acceso a lo del viejo cuando se muera. Cerré el archivo. Respiré hondo. El coraje me quemaba por dentro, pero necesitaba mantener la cabeza fría. Ofelia, mi niña, tan confiada, tan enamorada de un hombre que la llamaba ingenua y planeaba aguantarla un tiempo. Ya era suficiente. El sábado 19 de julio fui al despacho de Santiago. Necesitaba preparar todo para la fase final. Don Gustavo, me dijo Santiago cuando le expliqué mi plan. Esto va a dolerle a Ofelia. Lo sé, pero dolerá más si se casa con ese miserable y se entera después. Mejor un dolor rápido ahora que una vida de engaños. ¿Está seguro? Completamente. Tengo todas las grabaciones. Desde la fiesta hasta la semana pasada. Horacio diciendo que Ofelia es manejable, que es ingenua, que solo la aguantará para tener acceso a mi dinero. ¿Crees que cuando mi hija escuche eso, va a querer seguir con la boda? Santiago negó con la cabeza. Por supuesto que no. Exacto. Y cuando Horacio pierda a Ofelia, sus papás pierden su último as bajo la manga. Ya no pueden presionar usando la boda. Ya no pueden decir, somos familia. Se quedan solos, con sus deudas y sus metas imposibles. El lunes 21 de julio, Horacio llegó con una decisión. Don Gustavo, acepto, dijo. Firmaré las capitulaciones matrimoniales. Interesante. Tan desesperado que estaba dispuesto a casarse sin acceso directo al dinero. Probablemente pensaba que podía manipular a Ofelia después. Excelente, dije. Santiago preparará los documentos. Pero que quede claro. Separación total de bienes. Lo mío es mío. Lo de Ofelia es de ella. Nada de lo que adquiramos durante el matrimonio. Nada de reclamos futuros. Sí, sí, lo que usted diga. Qué fácil estaba siendo esto. Tan cegado por la codicia que no veía la trampa cerrándose. El miércoles 23 de julio, Horacio firmó las capitulaciones ante notario. Ofelia estaba feliz. Finalmente se casarían. El 2 de agosto. En 10 días. Lo que ella no sabía era que yo tenía otros planes para ese día. Esa noche, Omar me entregó el paquete final. Un USB con todas las grabaciones, editadas, organizadas cronológicamente. Desde la fiesta del 17 de mayo hasta la conversación del 18 de julio, donde Horacio llamó ingenua a Ofelia. Es oro puro, don Gustavo, me dijo Omar. Con esto, cualquier juez anularía ese compromiso en 2 segundos. No necesito jueces, Omar. Solo necesito que mi hija vea la verdad. Guardé el USB en la gaveta de mi escritorio. Pronto, muy pronto Ofelia sabría todo. Y los Silva verían cómo su plan perfecto se desmoronaba por completo. El lunes 28 de julio, 5 días antes del supuesto día de la boda, llamé a Ofelia temprano. Mija, ¿puedes venir al taller esta tarde? Necesito que me ayudes con algo del Impala. Claro, papá. Salgo de la escuela a las 3. ¿A las 4 está bien? Perfecto. Pasé toda la mañana preparándome mentalmente. Lo que estaba a punto de hacer le rompería el corazón a mi hija. Pero era necesario. Mejor llorar hoy por un compromiso roto que llorar mañana por un matrimonio destruido. A las 4 en punto, Ofelia llegó al taller. Yo estaba bajo el cofre del Impala, ajustando el carburador. Hola, papá, dijo, sonriente. ¿En qué te ayudo? Ven, siéntate aquí. Señalé el banco de trabajo.
Necesito mostrarte algo. Cerré el cofre del auto. Me limpié las manos con un trapo. Saqué mi laptop y el USB. ¿Qué es eso?, preguntó, curiosa. Algo que necesitas ver antes del sábado. Su sonrisa se desvaneció un poco. Papá, si es sobre el dinero de la boda, ya te dije que no importa. Con que estés ahí es suficiente. No es sobre dinero, mija. La interrumpí suavemente. Es sobre Horacio. Abrí la laptop. Inserté el USB. El primer archivo apareció en pantalla. La grabación de audio de la fiesta de compromiso, el 17 de mayo. ¿Qué es esto? Solo escucha. Le di play. La voz de Horacio llenó el taller. Este viejo tacaño, qué fiesta tan patética. Vi cómo Ofelia fruncía el ceño. Luego la voz de Sandra. Hijito, ¿y de qué sirve que tenga casa si vive como limosnero? Y Tomás. El viejo se ve que está delicado de salud. Con suerte, en un par de años ya no estorba y te quedas con todo. La cara de Ofelia pasó de confusión a shock. Se llevó una mano a la boca. No, no puede ser. Espera, dije. Hay más. Puse la siguiente grabación. La conversación donde Horacio decía que Ofelia era manejable. Luego la del teléfono donde planeaba aguantarla un tiempo. Y finalmente, la más reciente, donde la llamaba ingenua. Para cuando terminó la última grabación, Ofelia estaba llorando. Lágrimas silenciosas que le caían por las mejillas. ¿Desde cuándo lo sabías?, preguntó con voz quebrada. Desde la fiesta de compromiso. Los escuché esa noche. ¿Y no me dijiste nada? ¿Me hubieras creído, mija?, le pregunté con suavidad. Estabas enamorada. Si te lo hubiera dicho sin pruebas, habrías pensado que estaba siendo sobreprotector. Necesitabas escucharlo tú misma. Se dejó caer del banco. Caminó hacia el Impala, apoyándose en el cofre. Los hombros le temblaban. ¿Nunca me quiso? ¿Todo fue mentira? Eso parece, mija. ¿Y sus papás? También. Todo fue un plan desde el principio. Casarse contigo, esperar a que yo muriera, quedarse con la casa y el dinero. El llanto se volvió más fuerte. Me acerqué. La abracé. Mi niña, mi única hija, rota por un miserable que no la merecía. ¿Por qué, papá? ¿Qué hice mal? Nada, mija. Tú no hiciste nada mal. Ellos son los que están podridos por dentro. Lloró en mi hombro durante varios minutos. Luego se separó. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. No puedo casarme con él, dijo, con voz firme a pesar de las lágrimas. Lo sé. Pero todos los invitados ya están confirmados. El salón está reservado. ¿Qué les voy a decir? Ahí fue cuando le expliqué mi plan. El verdadero plan. No solo cancelar la boda en privado, sino hacerlo público. Que todos supieran qué clase de persona era Horacio Silva. ¿Quieres que hagamos qué?, preguntó, incrédula. Que sigas con los planes de la boda. Que le digas a Horacio que sí, que todo va adelante. Pero en lugar de la ceremonia, mostramos las grabaciones, delante de todos. Papá, eso es humillante. Para él, pero también para mí. Mija, escúchame. Tomé sus manos. Estos tipos han pasado 2 meses burlándose de ti, llamándote ingenua, manejable, diciendo que te van a aguantar un tiempo. ¿De verdad quieres que se salgan con la suya? ¿Que simplemente se vayan y busquen a otra mujer para engañar? Vi cómo algo cambiaba en sus ojos, el dolor dando paso a la rabia. No, dijo, no quiero que le hagan esto a nadie más. Entonces hagamos esto bien. Invitamos a todos al salón. Pero en lugar de boda, les damos una lección que nunca van a olvidar. Ofelia respiró hondo. Se secó las últimas lágrimas. ¿Y el salón? Horacio cree que es gratis, de un conocido tuyo. Ya está pagado. 80.000 pesos. Con sistema de audio, proyector, todo listo. ¿Planeabas esto desde el principio? Desde que supe que Horacio te estaba usando, sí. Solo esperaba el momento correcto para mostrarte la verdad. Mi hija me miró. Por primera vez en su vida, vi en ella no a la niña dulce y confiada, sino a alguien más fuerte. Alguien que había sido herida pero no destruida. Está bien, dijo finalmente. Hagámoslo, pero con una condición. ¿Cuál? Yo soy la que le dice a Horacio que se acabó. Enfrente de todos. No quiero que piense ni por un segundo que me escondí detrás de ti. Sonreí. Esa era mi hija. Trato hecho, mija.
Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Ofelia actuaba como si nada hubiera pasado. Le sonreía a Horacio, hablaba de la boda con emoción, fingía que todo iba perfecto. Yo la veía desde lejos, admirando su fuerza. 26 años y ya manejaba la actuación mejor que muchos adultos. El miércoles 30 de julio, Horacio vino a cenar. Ofelia había preparado su platillo favorito, mole con arroz. «Mi amor», le dijo Horacio, «¿ya confirmaste con el salón?» «Sí, todo listo para el sábado», respondió Ofelia, manteniendo la sonrisa. «Mi papá consiguió que nos lo presten. Es sobre Avenida Américas, Salón de Eventos Los Arcos. ¿Y es bonito?», preguntó, con ese tono que ya reconocía como desdén disfrazado. «Es perfecto», dijo Ofelia. «Tiene todo lo que necesitamos». Lo que no le dijo era que tenía capacidad para 120 personas, sistema de sonido profesional y un proyector de alta definición. Esa noche, después de que Horacio se fue, Omar me envió un mensaje. «Don Gustavo, todo listo para el sábado. Las grabaciones están editadas en secuencia cronológica. 30 minutos de material. Devastador. Perfecto. Nos vemos el sábado a las 9 a.m. para el setup». El jueves por la tarde, Santiago me llamó. «Don Gustavo, tengo malas noticias sobre Tomás y Sandra». «¿Cuáles?» «Contrataron un abogado. Quieren demandar por despido injustificado». Me reí. «¿Con qué base?» «Todavía no los he despedido. Solo les puse metas». «Exacto. Su abogado ya se dio cuenta de eso. Les dijo que no tienen caso, pero están desesperados. Intentaron hablar con Ernesto Gálvez, el antiguo dueño, para que intercediera». «¿Y qué les dijo Ernesto?» «Que ya no es su problema, que la empresa es suya ahora, y usted hace lo que quiera». «Perfecto. Cada salida bloqueada. Cada intento de salvarse fallando». El viernes 1 de agosto, un día antes del evento, fui a Autoplaza a revisar los números de Tomás y Sandra. 18% de crecimiento en ventas. Nada cerca del 40% que necesitaban. Los llamé a mi oficina. «Siéntense», les dije cuando entraron. Se veían acabados. Ojeras profundas, ropa arrugada, el brillo de la desesperación en los ojos. «Mañana es el último día de su evaluación», comencé. «Según los números, tienen un crecimiento del 18%. Sandra empezó a llorar. «Don Gustavo, por favor, hicimos todo lo que pudimos. No fue suficiente. Pero tiene que entender, las metas eran imposibles. Eran exactamente lo que necesitaban para justificar sus salarios». La interrumpí. «El problema es que ustedes están acostumbrados a vivir de las apariencias, no del trabajo real». Tomás explotó. «Esto es porque nos escuchó en la fiesta. Es venganza pura». «No, Tomás. Esto es justicia. Ustedes planearon aprovecharse de mi hija. Yo simplemente me aseguré de que no pudieran». «¿Y ahora qué vamos a hacer?», gritó Sandra. «Tenemos casi 3 millones de deudas». «Ese es su problema, no el mío. Deberían haberlo pensado antes de vivir por encima de sus posibilidades». «Mañana es la boda», dijo Tomás, jugando su última carta. «Usted no puede arruinar el día de su propia hija». Sonreí. «Si supieran. Sobre eso, los veo mañana en Los Arcos. A las 11. Horacio les envió la dirección, ¿verdad?» «Sí, pero...». «Perfecto. Nos vemos allá. Y vengan bien vestidos. Va a ser un día memorable». Los despedí con un gesto de la mano. Salí de Autoplaza sabiendo que era la última vez que entraría como solo el jefe vengativo. Mañana, cuando todos descubrieran la verdad completa, sería algo mucho mejor. Sería el padre que protegió a su hija, el hombre que se negó a ser pisoteado, la prueba viviente de que el respeto no es opcional. Y los Silva aprenderían que uno no se burla del viejo tacaño y sale ileso. Absolutamente no. El sábado 2 de agosto amaneció con un cielo despejado, perfecto para una boda, o para una revelación. Llegué al salón de eventos Los Arcos a las 9 de la mañana. Omar ya estaba ahí con su equipo técnico, instalando el proyector y el sistema de sonido. «Todo listo, don Gustavo», me dijo. «Proyector conectado, audio calibrado. Las grabaciones están en la laptop. Solo tiene que darle play». «Perfecto». Santiago llegó minutos después, con 2 guardias de seguridad discretos. «Van a estar en las puertas», me explicó. «Cuando empiece la presentación, nadie sale hasta que termine». Ofelia apareció a las 10.
Llevaba un vestido blanco sencillo pero bonito. No de novia, pero lo suficientemente formal para el engaño. ¿Lista, mija?, le pregunté. Lista, respondió, con una firmeza en la voz que me llenó de orgullo. Los invitados empezaron a llegar a las 10:30. Familiares de ambos lados, amigos de Ofelia, conocidos de la familia. 120 personas en total, todos emocionados por la boda, sin saber lo que estaba por ocurrir. A las 11:10, la familia Silva hizo su entrada triunfal. Tomás con un traje gris que probablemente costó 2 meses de su salario. Sandra con un vestido azul rey y joyas que brillaban bajo las luces. Y Horacio, el novio, con su mejor sonrisa falsa, saludando a todos como si fuera el protagonista de su propia película. Los vi sentarse en primera fila, del lado derecho, tan confiados, tan seguros de que hoy era su victoria. A las 11 en punto, la música comenzó. No la marcha nupcial, sino algo suave de fondo. Ofelia caminó hacia el pequeño altar que habíamos montado, donde normalmente estaría el sacerdote. Pero no había sacerdote, solo un micrófono. Horacio se puso de pie, confundido. «¿Mi amor?», dijo. «¿Dónde está el padre?». «No hay padre», respondió Ofelia, tomando el micrófono. «Esta no es una boda, Horacio». El murmullo en el salón fue inmediato. 120 personas preguntándose qué pasaba. «¿Cómo que no hay boda?». Sandra se puso de pie. «¿Qué significa esto?». «Significa», intervine caminando hacia el frente, «que todos ustedes están aquí para presenciar algo diferente. La verdad». Hice una señal a Omar. Las luces se atenuaron. El proyector se encendió. En la pantalla grande apareció la fecha. 17 de mayo de 2025. La fiesta de compromiso. Y luego, el audio. La voz de Horacio llenó el salón. «Este viejo tacaño. ¡Qué fiesta tan patética!». El silencio fue total, como si alguien hubiera absorbido todo el oxígeno del lugar. La voz de Sandra. «Hijito, ¿y de qué sirve que tenga casa si vive como limosnero?». La voz de Tomás. «El viejo se ve que está delicado de salud. Con suerte, en un par de años ya no estorba y te quedas con todo». Vi cómo la cara de Horacio pasaba de confusión a pánico. Se puso de pie de un salto. «¡Apaga eso!», gritó. «¡Apaga eso ahora!». Pero la grabación continuó. Más conversaciones. Más insultos. Horacio llamándome Nebdaja. Horacio diciendo que Ofelia era manejable. Horacio planeando aguantarla un tiempo. Los invitados observaban en shock, algunos con las manos en la boca, otros negando con la cabeza. Las tías de Ofelia lloraban. Cuando la última grabación terminó, Ofelia tomó el micrófono nuevamente. «Horacio Silva», su voz no temblaba. «Durante 2 meses me hiciste creer que me amabas. Me hiciste soñar con un futuro juntos. Pero todo era mentira. Tú solo querías mi herencia, la casa de mi papá, el dinero que pensabas que teníamos. Ofelia, yo puedo explicar». Horacio intentó acercarse. «No te acerques», lo detuvo ella. «No hay nada que explicar. Lo escuché todo. Tú y tus padres planearon esto desde el principio. Pero cometieron un error. Subestimaron a mi papá. Y me subestimaron a mí». El salón estalló en murmullos. Algunos invitados aplaudieron. Horacio se quedó ahí, de pie, con la cara roja de humillación. «La boda está cancelada», declaró Ofelia. «Y quiero que todos sepan por qué, para que ninguna otra mujer caiga en tus mentiras». Sandra intentó levantarse, pero Tomás la detuvo. Sabían que cualquier cosa que dijeran los hundiría más. Entonces me acerqué al micrófono. «Y ya que estamos revelando verdades», dije, «Tomás y Sandra Silva, hay algo que necesito decirles frente a todos». Se quedaron paralizados. «Como saben, soy el dueño de Autoplaza, su empleador. Durante 2 meses les di la oportunidad de demostrar su valor. Les pedí un aumento del 40% en ventas. ¿Saben cuánto lograron?». Silencio. 18%. Ni siquiera la mitad de lo necesario. Saqué un sobre de mi saco. «Aquí está su finiquito. Firmado. Sellado. Listo. Están despedidos. Efectivo el lunes 4 de agosto». Sandra empezó a llorar. Tomás se puso rojo de rabia. «Esto es ilegal», gritó. «No puedes despedirnos así». «Claro que puedo», respondí con calma. «Tienen un contrato que especifica que el desempeño es evaluable. No cumplieron con las metas establecidas. Todo está documentado, legal, notariado». «Pero»,
Pero tenemos deudas. Sandra sollozó. Casi 3 millones de pesos. Ese no es mi problema, Sandra. Debieron pensarlo antes de vivir por encima de sus posibilidades. Y definitivamente debieron pensarlo antes de planear cómo aprovecharse de mi hija. Horacio intentó irse. Caminó hacia la puerta principal. Pero los guardias la bloquearon. Nadie sale, dije, hasta que termine la presentación. «¡No puedes retenernos!», gritó Horacio. «Esto es secuestro. Esto es una reunión privada en un salón que yo renté», corregí. «Y todos aquí están invitados. Cuando termine de hablar pueden irse, pero no antes». Me volví hacia los invitados. «Quiero que todos sepan por qué hice esto de esta manera. Porque la familia Silva no solo intentó aprovecharse de mi dinero. Intentaron robarle el futuro a mi hija. Intentaron convertirla en un medio para sus fines. Y eso no lo puedo perdonar». Los familiares de Ofelia asentían. Algunos incluso gritaban apoyo. «Bien hecho, don Gustavo. Esos vividores. Qué bueno que los descubrió». Miré a Horacio. Tenía la cabeza gacha, los puños cerrados. Derrotado. Miré a Tomás y Sandra. Ella llorando desconsoladamente. Él con la mandíbula tensa, sabiendo que no había salida. «Pueden irse», dije finalmente. «Todos pueden irse». La función terminó. Los guardias abrieron las puertas. La familia Silva salió corriendo, perseguidos por las miradas de desprecio de 120 testigos. Ofelia se acercó a mí. Me abrazó fuerte. «Gracias, papá». «De nada, mija. Nadie se aprovecha de mi familia». Algunos invitados se quedaron, ofreciendo palabras de apoyo. Otros se fueron, sin duda para contar la historia a quien quisiera escuchar. Y yo me quedé ahí, en el salón vacío, sabiendo que acababa de hacer lo correcto. No fue una boda, fue justicia, y se sintió mejor que cualquier celebración. Los siguientes días fueron un torbellino. El lunes 4 de agosto, Tomás y Sandra llegaron a Autoplaza a recoger sus cosas. No me buscaron, no intentaron negociar, simplemente entraron, vaciaron sus escritorios y se fueron. Vi todo por las cámaras de seguridad. La forma en que Sandra lloraba mientras metía sus fotografías en una caja. La manera en que Tomás miraba la oficina por última vez antes de salir. No sentí lástima. Sentí cierre. Durante septiembre, la historia se regó como pólvora. En Guadalajara, especialmente en los círculos donde se movía la familia Silva, todos sabían lo que había pasado. El escándalo del día de la boda que no fue. Horacio perdió su trabajo. Su jefe, al enterarse del escándalo público, decidió que no quería esa clase de publicidad asociada con su despacho. Lo despidieron con la excusa de reestructuración. Tomás y Sandra tuvieron que vender su casa en Bugambilias. Con las deudas que tenían, no les quedó de otra. Se mudaron a un departamento pequeño en las afueras, en una zona que nunca hubieran considerado antes. Lo supe porque Santiago mantenía contacto con algunos conocidos en común. No por venganza, sino por precaución. Necesitaba saber si intentarían algo legal contra mí, pero no lo hicieron. Sabían que no tenían caso. Todo lo que hice fue legal. Comprar una empresa, despedir empleados por bajo desempeño, revelar verdades documentadas. Nada de eso era ilegal. El 15 de septiembre me llamó Tomás. Su voz sonaba diferente, cansada, derrotada. «Don Gustavo, solo quería decirle que ya vendimos la casa. Estamos liquidando las deudas. No vamos a molestarlo más. Me alegra escucharlo, Tomás. Y quería pedirle disculpas. Por todo. Por lo que dijimos. Por lo que planeamos. Tenía usted razón. Vivíamos de apariencias». No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se extendiera. «Las disculpas están bien, Tomás. Pero las acciones son mejores. Espero que usted y Sandra aprendan a vivir honestamente. Por su bien. Lo haremos. Se lo prometo». Colgó. Y yo me quedé pensando. ¿Era suficiente? ¿Había logrado lo que buscaba? La respuesta era sí. No destruí a los Silva. Ellos se destruyeron solos con su codicia. Yo solo aceleré las consecuencias. En octubre, Autoplaza empezó a florecer bajo nueva administración. Contraté gerentes jóvenes, con hambre de éxito pero también con ética de trabajo. Las ventas aumentaron un 22% en el primer mes. Santiago me felicitó. «Don Gustavo, esto es impresionante». Convirtió una venganza en un negocio exitoso. No era venganza, Santiago. Era justicia.
La venganza habría sido destruirlos completamente. La justicia fue dejar que sus propias acciones tuvieran consecuencias. El 31 de octubre, Día de los Muertos, organicé una reunión en mi casa. Nada grande. Solo Ofelia, mi comadre Lupita, Santiago, Omar y algunos amigos cercanos. Pusimos el altar tradicional con fotos de mis padres, de mi esposa, flores de cempasúchil, pan de muerto, las cosas que les gustaban en vida. Ofelia estaba radiante, no por maquillaje o ropa elegante, sino por algo más profundo, paz interior. Papá, me dijo mientras preparábamos tamales en la cocina, conocí a alguien. ¿Ah, sí? Cuéntame. Se llama Roberto. Es maestro de secundaria, como yo. Lo conocí en un curso de capacitación en septiembre. Es diferente, amable, respetuoso. ¿Y ya lo investigaste? Bromeé. Se rió. No, papá. Pero esta vez voy más despacio. Esta vez confío, pero verifico. Así se hace, mija. Esa noche, mientras todos compartían historias y risas, me di cuenta de algo. Había recuperado más que mi dignidad. Había recuperado mi vida. Y Ofelia había aprendido una lección valiosa, que el amor verdadero se reconoce por las acciones, no por las palabras. En noviembre, mientras trabajaba en mi taller terminando los últimos detalles del Impala, recibí un mensaje de Ofelia. Papá, ¿puedes venir a la sala? Quiero presentarte formalmente a Roberto. Dejé las herramientas, me limpié las manos y entré a la casa. Roberto estaba ahí, un hombre de unos 30 años, con una sonrisa sincera y un apretón de manos firme. Don Gustavo, mucho gusto. Ofelia me ha contado mucho sobre usted. Espero que cosas buenas, dije. Las mejores. Y quiero que sepa que mis intenciones con su hija son serias. La respeto, la admiro. Y nunca, lo presioné, solo para ver su reacción. Nunca la vería como un medio para conseguir algo más. Ella es el fin, don Gustavo, no un medio. Miré a Ofelia. Estaba sonriente, pero también observándome, esperando mi aprobación. Me cae bien, mija, le dije, pero que sepa que ahora sé cómo investigar gente. Roberto se rió nerviosamente. Ofelia me dio un codazo juguetón. Esa noche, después de que Roberto se fue, Ofelia y yo nos sentamos en el jardín donde hace 6 meses había escuchado aquellas palabras venenosas de la familia Silva. ¿Sabes qué, papá?, dijo Ofelia. Al final, Horacio me hizo un favor. ¿Cómo es eso? Me enseñó a no confiar ciegamente, a valorar el respeto por encima de las palabras bonitas, a entender que el amor verdadero no tiene nada que ver con el dinero. Esas son lecciones caras, mija, pero necesarias. Miramos las estrellas en silencio. ¿Y tú, papá? ¿Cómo te sientes? Satisfecho, respondí, no feliz de haberles hecho daño, sino satisfecho de haber defendido lo que era correcto, de haberte protegido. Me protegiste sin sobreprotegerme, me mostraste la verdad y me dejaste decidir. Eso es lo que un buen padre hace. Me abrazó, y en ese momento supe que todo había valido la pena. Cada peso gastado en Omar, cada hora planeando con Santiago, cada segundo de nervios antes de la revelación, porque al final no se trataba de venganza, se trataba de dignidad, de respeto, de asegurarse de que las personas que amas no sean víctimas de quienes solo buscan aprovecharse. El Impala quedó terminado a mediados de noviembre. Un Chevrolet Impala 1967 restaurado a la perfección, rojo cereza, cromados brillantes, motor rugiendo como nuevo. Lo saqué a pasear un domingo por la mañana. Ofelia vino conmigo. Manejamos por las calles de Guadalajara, sintiendo el viento, escuchando el motor. ¿Sabes qué representa este auto, mija?, le pregunté. ¿Qué? Paciencia, dedicación, tomar algo que estaba roto y convertirlo en algo hermoso otra vez. 3 años me tomó restaurarlo, pero valió la pena. Como nosotros, dijo Ofelia. Estábamos un poco rotos después de todo esto, pero nos restauramos. Exacto. Llegamos a casa al mediodía. Roberto estaba esperando en la entrada, con flores para Ofelia. Don Gustavo, me saludó. ¡Qué automóvil tan hermoso! ¿Te gustan los autos clásicos? Me fascinan. Pues la próxima vez te llevo a dar una vuelta. Su cara se iluminó como niño en Navidad. Y ahí, viendo a mi hija feliz con alguien que la respetaba, sabiendo que Autoplaza prosperaba,
que los Silva estaban aprendiendo humildad, que yo había recuperado mi dignidad. Ahí supe que la historia había terminado exactamente como debía. No con destrucción, no con crueldad, sino con justicia. Porque como le dije a Ofelia esa noche, mientras cenábamos los tres, el respeto no se compra con dinero, mija. Se gana con acciones. Y cuando alguien pierde tu respeto, tiene que trabajar el doble para recuperarlo, si es que alguna vez lo recupera. Roberto asintió, entendiendo el mensaje. Ofelia sonrió, sabiendo que su padre siempre la protegería. Y yo, Gustavo Herrera Morales, de 62 años, propietario de 5 agencias de autos, padre de una hija maravillosa, restaurador de autos clásicos, me recosté en mi silla satisfecho. Porque a veces, la mejor venganza no es venganza en absoluto. Es simplemente vivir bien, con dignidad, rodeado de personas que te respetan. Y eso no tiene precio. Si te gustó esta historia, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.